Bien, Apocalipsis capítulo 3, dijimos versos 7 al 13. Dice la escritura de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, después de haber leído la base bíblica de esta reflexión que he titulado Nuestra fidelidad a Dios nos abre puertas. Puertas, hermanos, que nadie puede ni podrá cerrar. Les invito a que oremos a Dios para encomendar nuestra vida en sus manos. Amado Dios, en esta hermosa tarde de domingo, me dirijo ante ti, Señor Jesús, en compañía de los hermanos de la segunda iglesia de Zapopan que están viendo este mensaje, así como también, Señor, en compañía de aquellos hermanos que por alguna razón u otra están conectados y que no pertenecen a mi congregación, amigos, familiares, parientes que están lejos de nuestros medios. Gracias por sus vidas, amado Dios. Te rogamos que este domingo nos edifiques con tu palabra y que podamos caminar en fidelidad en tu presencia, en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, vamos a continuación a dar una breve semblanza introductoria de lo que representa o es la iglesia de Filadelfia, para darnos cuenta más o menos de algunas cosas que nos sirven de marco de referencia para poder situar el mensaje de la palabra de Dios. Estas referencias son básicas a la hora de aplicar el mensaje en nuestro contexto. Lamentablemente no soy un especialista en cultura, economía, sociedad de los tiempos grecorromanos en el que vivió esta iglesia, en el que se desarrolló básicamente, porque todavía existe esta iglesia, ¿verdad? Pero sí voy a dar algunos datos sencillos para que usted y yo más o menos nos orientemos y podamos hablar un poquito y entender un poquito más la palabra que Dios tiene para nosotros. La iglesia de Filadelfia es una de las iglesias a las que se dirigen una de las 7 cartas, ¿verdad?, del apóstol Juan a las iglesias. Y esta iglesia de Filadelfia está situada en el centro de la civilización griega y grecorromana. Fue fundada cerca de 200 años antes de Cristo, en el año 189, aproximadamente por el rey Átalo II. De modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven, tendría algunos 300 años a lo mucho. El nombre de Filadelfia significa amor fraterno o amor fraternal, en honor a su fundador Átalo II, quien había recibido ese título debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, rey de la región de Lidia. Así que pues bueno, esa es la raíz
de la palabra Filadelfia, amor fraterno, dado de la relación de compañerismo y amor filial que tenía pues Atalo II con Eumenes II, rey de Lidia. La iglesia de Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio después de haber sido destruida por uno de los frecuentes terremotos que azotaron aquella región. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña en el siglo I, adquirió importancia por su gran actividad comercial, por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos. Llegó a ser conocida como la pequeña Atenas, y consta que para considerar a una ciudad como una miniatura de Atenas era un elogio muy grande. Atenas era el centro de la cultura griega, de la filosofía griega incluso muy famosa, así que era una ciudad muy hermosa. No se sabe cuándo ni cómo comenzó la iglesia de Filadelfia, pero es seguro que comenzó a través de los trabajos de la iglesia de Éfeso, que particularmente en el tiempo que Pablo ministró en aquella ciudad, los 3 años que Pablo estuvo ministrando, ahí pudo haber nacido la iglesia de Filadelfia. Para que uno entienda, hermanos, en este caso, una enseñanza aquí sencillita y breve, los esfuerzos de las iglesias por fundar otras iglesias, aunque no sean iglesias fundadas directamente por hombres eminentes, en este caso como Pablo, también son iglesias dignas que pueden ser ejemplo, pueden ser columnas, pueden ser incluso iglesias muy poderosas. Nuestra iglesia, la segunda iglesia de Zapopan, se ha constituido como una iglesia misionera, ¿verdad? Hemos fundado 2 iglesias ya en el término de 10 años que cumplimos ahora el 11 de febrero. Cumplimos 10 años pastoreando la iglesia. 2 misiones que ya van a ser iglesias, tienen más de 60 miembros cada una, allá en el estado de Guanajuato, con su pastor ordenado cada una de las misiones. Y estamos también apoyando el proyecto misionero distrital que está en conjunto con la iglesia allá en la Sierra de Nayarit, para fundar una iglesia a través del trabajo pastoral y misionero del hermano Luis Alberto Velázquez Espíritu, Betito como le conocemos, que ya está por allá, por cierto, trabajando con Luis Carlos. Bien, así que somos una iglesia misionera, hermanos. No podemos dejar de pensar entonces que el valor que la iglesia de Éfeso tuvo al trabajar en la fundación de la iglesia de Filadelfia no se valoró, valga la redundancia, de manera directa, sino hasta los tiempos en los que se escrituró el libro del Apocalipsis, y hasta hoy que nos han alcanzado estos tiempos maravillosos para recordar a Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia amorosa. Bien, en el versículo 7 abrimos la reflexión. Aparece un saludo muy especial que dirige, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios por mano del escritor del Apocalipsis, Juan, y dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David, en otro sermón hablé acerca de esto. La llave de David representa precisamente una llave especial que el rey tenía para abrir los archivos y los tesoros. Era una llave, pues, en los tiempos antiguos, grande, ¿verdad? Se hacían de madera originalmente, después hicieron de hierro, más o menos así grandes, ¿verdad? Y la llave era cargada en hombros por quienes la guardaba, la resguardaba. Era una llave especial que el rey tenía. Y cuando él usaba esa llave para abrir las bodegas, para abrir la tesorería, nadie podía usarla más sino el que abría. Y cuando él abría, nadie podía cerrar. Y cuando él cerraba, nadie podía abrir. Era una llave de autoridad, quiere decir. Jesús, hermanos, tiene la llave de David. Él tiene las llaves también de la muerte y del Hades, y también las llaves de la eternidad. Por tanto, cuando Él abre las llaves, hermanos, del infierno, no hay quien escape. Y cuando Él cierra las puertas del infierno, no hay quien entre. Y cuando Él abre las del cielo, no hay quien las cierre. Y cuando Él las cierra, no hay quien abra. Seamos fieles a Dios, seamos como esta iglesia maravillosa de Filadelfia, para que el Señor siempre nos mantenga esta puerta abierta. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aparte de la imagen muy hermosa de la llave,
tenemos también lo que nos transmiten dos adjetivos calificativos que le da el Espíritu de Dios. Dice el santo y el verdadero. Se refieren a Jesucristo. Esto dice el santo y verdadero. Y esto nos habla, por supuesto, de la esencia del Verbo de Dios, de Jesucristo. Estos nombres son dos de las características esenciales de la naturaleza divina y, por cierto, también de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y estas características o estos nombres, estos adjetivos, los encontramos a lo largo de toda la Escritura. La santidad de Dios y la verdad de Dios siempre son dos ingredientes, aparte, por supuesto, del amor, que es su esencia básica. La santidad y la verdad serían pues los elementos que conectan, que complementan la esencia amorosa de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, de modo que la santidad y la verdad de su nombre, que son esencia de su nombre precisamente, son dos cosas que debemos de cuidar en nuestra relación con Él, nuestra relación restaurada. Estamos hablando, les recuerdo, durante este cuatrimestre de los temas acerca de la restauración de Dios, dado que pues tenemos este plan cuatrimestral, seguir trabajando en estas áreas conforme a Zacarías 12:9. Me parece que es 12:9, 9:2, ahorita al rato lo rectifico. Pero toda la idea es que nosotros entendamos que la santidad y la verdad de Dios son básicos para guardar la fidelidad a Dios. La iglesia de Filadelfia, ¿verdad? La iglesia era una iglesia pues verdaderamente amorosa a Dios, una iglesia que pues hacía honra y honor a su amor hacia Dios, y podía él jactarse aún hoy, por cierto, de eso. Así que esta esencia de santidad y verdad en Cristo son básicos en sí. Debemos saber todo esto. Mire, la promesa divina de que habla aquí Apocalipsis, cuando nos refiere, que dice yo he abierto una puerta, dice, que ninguno puede cerrar. Déjenme encontrar exactamente. Dice el 10, ¿verdad? Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y habla de que también va a haber una puerta que nadie puede cerrar, como ya he venido diciendo. Dice, porque has guardado mi palabra. Dice, yo he puesto el 8, una puerta delante de ti, una puerta abierta. Así que esta puerta abierta, hermanos, una puerta maravillosa a la presencia de Dios, pues está supeditada, está condicionada a que usted y yo mantengamos la fidelidad a Dios, a que usted y yo nos mantengamos como la fiel iglesia de Filadelfia, honrando su nombre santo y verdadero. El versículo 10 que ya acabo de leer dice, ¿verdad? Pues por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el 8b, que ya también leí, aclara, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí la palabra se menciona dos veces, guardado mi palabra de mi paciencia, y la palabra y mi nombre se conecta también con el nombre, que se conectan con la esencia de Dios. La palabra verdadera y su nombre, que es santo y también verdadero. Sin lugar a dudas que en estos momentos toda la sociedad está siendo probada de una manera terrible. Pues hay muchas teorías que por ahí de repente hermanos me comunican algunos videos que son interesantes. Los oigo, los leo y me retengo mis opiniones hasta que sea el tiempo apropiado. Hay muchas teorías que se han dicho, algunas son verdad, otras no. Algunas tienen muchas informaciones falsas, informaciones cambiadas, informaciones que son noticias que no son correctas, otras tienen cierta verdad. Pero sea como sea que este virus fue inventado, creado, sea que este virus no fue creado, inventado, sea que hay alguien que está aprovechando el tiempo para hacer negocio o no, sea que alguno quiera tener dominio o no, hermanos, lo cierto es que es una prueba
que ha sobrevenido, la mayor en 100 años, que ha sobrevenido sobre la humanidad, y ahora es un poquito más difícil de contener, sobre todo el efecto emocional y espiritual, dado que pues la información está a un clic. Usted puede conectarse con cualquier lugar del mundo en su celular, en su computadora, y puede estar al pendiente de lo que está ocurriendo a veces en tiempo real de esta desgracia. Así que, hermanos, esta ha sido una hora de prueba para toda la tierra, dice, los que moran sobre la tierra. Pero sin embargo nosotros, aunque somos cristianos del fin del tiempo y no tenemos la fuerza suficiente para hacer grandes cosas como las iglesias anteriores que han pasado en la historia, sin embargo, hermanos, no hemos negado su nombre y hemos guardado su palabra. Eso yo lo tengo por conocido. Pastoreo esta hermosa iglesia de la Segunda de Zapopan ya por 10 años. Y en 10 años, hermanos, hemos visto cómo hay hermanos fieles que se han mantenido en el camino de Dios. Algunos no se congregan ya con nosotros, están en otra congregación, pero siguen fieles a Dios. Otros se fueron a otras ciudades y siguen fieles a Dios. Otros ya murieron también y se fueron a la morada celestial sirviendo a Cristo. Y los que permanecen, tanto los antiguos como los nuevos, he visto su fidelidad, su empeño, y yo sé que estamos entonces dentro del rango de aquellos que habrán de ser bendecidos por la promesa de Dios. Y aquí yo les he abierto una puerta en este tiempo de prueba para la humanidad. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces diríamos, hablando de la esencia de Dios como santo y verdadero, Dios es en primer lugar santo sobre todos los dioses. Santo quiere decir apartado de o aparte de. Viene del griego hagios y del hebreo kadosh, que significan algo que está consagrado, no solamente apartado de un lugar físico, sino consagrado al servicio de Dios. Todos los cristianos debemos ser santos, dice la Biblia, en toda nuestra manera de ser, dice el apóstol Pedro. Y yo debo ser santo. Mi trabajo debe ser santo, porque el trabajo debe estar al servicio de Dios. Mi forma de vestir debe ser santa, porque es una forma de vestir que honra a Dios. Mi forma de hablar debe ser santa, porque es la forma de honrar a Dios. Lo que hago, lo que veo, lo que digo, procuremos que sea santo, porque debe estar apartado para el servicio de Dios. Aunque somos seres humanos comunes y corrientes, somos santos no porque somos perfectos, somos santos porque fuimos apartados por su sangre preciosa. Como dice Pablo a los Corintios dice, santificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Llamado a ser santos. Así que somos santificados por la sangre de Cristo y aparte llamados a seguir perfeccionando la santidad, también como dice el apóstol Pedro. Así que, hermanos, Dios es santo, apartado de todos los dioses. Dice, en un mundo donde todos quieren ser dioses y gobernar solos o a sí mismos, solo Dios es santo y tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Los hombres nos creímos mucho tiempo santos y dioses con autoridad. Durante pues los años, los 2000, fines de los 90 y 2000, aparece con mucha fuerza una corriente sociológica, social mejor dicho, cultural, que se le llama la posmodernidad, un término anglosajón que está empleado para el norte de los continentes, ¿verdad? Ya del río Norte, Bravo para arriba, y de Europa y hacia el norte, pero yo lo llamo la transmodernidad, que es más apropiado para América Latina. Esa etapa de transición entre lo moderno y lo posmoderno, en la que los hombres y las mujeres optaron por hacerse dioses de sí mismos. Usted ve, como dijera, dioses, gente subiendo a las redes sociales cuerpos perfeccionados, gente que ama mucho su cuerpo. No digo que esté mal tener un cuerpo bien delineado, que no haya pues ningún defecto, a seguir un modelo de belleza así tiene que ver en esencia con una filosofía de creernos dioses, aparte que es el pretexto de estar sano, ¿no? Pero aquí hay muchas cuestiones muy, muy de fondo que no quisiera tocar, pero el ser dioses, esa fue la esencia de la transmodernidad y la posmodernidad anglosajona, y esto ha dado al traste con muchas de nuestras experiencias espirituales, porque el hacernos Dios nos quita del corazón a Dios. Otra característica de los dioses modernos o transmodernos, mejor dicho, es que se quieren demasiado a sí mismos. Se aman mucho, 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 mucho. Al grado de que han cambiado incluso la esencia de la Biblia para ajustarla a su amor propio. Alguien dijo, dice la Biblia
Ámate, ama a los demás como a ti mismo, ¿verdad? O quiere a los demás quiere a los demás como te quieres a ti mismo. Y este texto de la Biblia que Jesús dijo está tergiversado. No quiere decir que hay que amarse a uno mismo y amar a los demás así, porque eso no es bíblico. El amor a los demás es algo que nace, aunque no te ames a ti mismo. Amarse a sí mismo, eso lo que Jesús dice ahí, está diciendo, es una frase irónica, que está declarando algo que ya de por sí hacemos, como reclamando, así como te amas a ti mismo, ama a los demás. No, amate a ti mismo para que ames a los demás. Así que ahí la gente empieza a amarse demasiado, se siente demasiado afectada por las cosas, se siente muy mal por todo lo que le pasa, no le gusta pues sufrir, le tiene miedo a sufrir, al dolor, le huye al dolor, al sacrificio, a la disciplina, y esto lo hace como parte de la filosofía de ser dioses. Así que bueno, otro tema que enseguida pudiéramos abordar. Pero bueno, entonces dice la Biblia en Jeremías 10, 1 en delante: oí palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendan del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande en tu nombre en poderío. Dice luego: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. El 14: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, tanto todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Y el 16 cierra diciendo: no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Romanos capítulo 1 y 2 aclara precisamente esto: el peligro de la idolatría, el peligro de hacerse dioses y adorar a las criaturas antes que al Creador, que no solamente nos hace inútiles en cuanto a los poderes espirituales que pudiéramos tener, sino que nos degrada a cometer actos inmorales terribles, a perder la identidad sexual de una manera espantosa. Así que la Biblia es clara, hermanos: no hay Dios sino uno, y ese Dios es santo y poderoso. Ahora, todo en él es poder, santidad y también es verdad. Su palabra dice que su palabra, mejor dicho, su palabra es el asiento de su verdad, su verbo. Dice la Biblia: en un mundo donde cada quien cree lo que se le antoja, debemos proclamar la verdad de su palabra acerca del pecado, del futuro del hombre y de su amor hacia nosotros. Todos tenemos opiniones acerca de los seres humanos: el psicólogo, el psiquiatra, el sociólogo, el filósofo, el político, los padres de familia, la ama de casa sencilla. Todos tenemos, hermanos, una idea de lo que es el ser humano, pero no hay correcta idea más grande que la idea que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Hay un texto muy hermoso de la Biblia, allá en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, cuando Eclesiastés dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es un texto que nos habla de su palabra como algo realmente real. Conocí un testimonio audible en el tiempo que iba a cassette, ¿verdad? Ustedes no los conocieron, están muy jóvenes. Y este testimonio es un testimonio de un maestro en ciencias, un doctor en ciencias, un filósofo de la UNAM, que el nombre no lo recuerdo, hijo de cristianos de acá del norte de la República, que vivió en México en los años 70, 80. Este hombre tenía padres cristianos que frecuentemente lo visitaban acá en México cuando estudiaba en la UNAM, pero él dejó de estar con las cosas de Dios, se entregó al mundo, al pecado, a pesar de que había nacido en el Evangelio. Y cuando llegaban sus padres, pues él hacía como que era cristiano,
y al fin de cuentas pues era cuando se hacía otra vez del mundo, ¿verdad? Todo lo que da. Él vivía siempre amando la filosofía, la sociología, los debates políticos y se reunía, él dice en su testimonio, con grupos de gente así, científicos, filósofos, sociólogos, para discutir temas así muy terribles, muy, mejor dicho, muy humanos, seculares. Y un tiempo en que él entró en crisis por problemas que tuvo emocionales fuertes. Él entró en una crisis tan grande en su vida que estuvo a punto del suicidio, y a punto en el suicidio, en esa situación como estaba, ya harto de las filosofías, se encerró en su cuarto a orar varios días, ayunó varios días. Y ahí clamó al Dios de sus padres. Dijo, si tú eres el Dios de mis padres, háblame. Dice que estaba él orando, no sé si de madrugada o en el día, clamando a Dios, cuando en automático su cabeza se volteó hacia el librero y vio allí en el rincón de sus libros una Biblia vieja. Entonces tocó esa Biblia viejita, la abrió, dijo, la Biblia que mis padres me regalaron la vez que vinieron. Y al abrirla encontró el texto que decía, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquel hombre cayó de rodillas con la Biblia en las manos, llorando, y entregó su vida a Cristo. Cuando él llegó al siguiente día a la reunión con sus amigos, comenzaron oye, pues tuviste hace unos días, ¿qué te pasó? Ya les platicó el testimonio. Se comenzaron a reír de él. Y el que más se reía de él dijo malas palabras. Y entonces él le contestó, dijo, mira, no te rías ni te burles del Dios al que sirvo, porque tú ayer a esta hora estabas borracho, quisiste matar a tu esposa y tienes en la puerta de tu casa atrás una escopeta cargada y la quieres matar cuando llegues. Y aquel hombre cayó de rodillas, otro filósofo, y le entregó su vida a Cristo. Y a partir de ahí él cuenta su vida, cómo cambió, siendo un hombre de ciencia, filósofo. Hermanos, porque la palabra de Dios viva y eficaz, dice Hebreos, más cortante que toda espada de dos filos. También el Salmo 19 dice, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que, hermanos, la palabra de Dios es verdad y es capaz de transformar a todo hombre, apartarlo del pecado, porque le dice al hombre su pecado, le dice al hombre su futuro, le dice al hombre de cómo salir adelante caminando, sirviéndole. Ahora también es verdad su obra en nosotros, aparte de su palabra verdadera, también es verdad su obra en nosotros. Usted y yo somos un milagro de la transformación. Si alguno ha perdido la esencia de esta restauración original, es tiempo de que vuelva y que desencamine lo que ha caminado al pecado y se vuelva a Dios. Él tiene poder y amor para volverlo, hermanos, a ser otra vez nuevo. Esa vasija que se rompió en sus manos, Él la puede moldear de nuevo. Somos una obra de Dios de restauración y es verdadero. También sus promesas, hermanos, son verdaderas. Ellas son fortaleza nuestra en los tiempos de la angustia. Más ahora que dice, leemos en la Biblia, dice, la prueba que ha de sobrevenir o que viene sobre el mundo. Pero en nosotros que hemos guardado la palabra de Dios, su nombre, su santidad, y le servimos, si somos fieles, nuestra fidelidad, hermanos, como Filadelfia, va a abrir la puerta para que Dios mantenga la puerta abierta también para nosotros en esos tiempos difíciles. Yo sé que hay tiempos muy complicados, pero hemos tenido testimonios en la iglesia que estos meses ha habido gente, hermanos jóvenes incluso, que en las células están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Sé que me están viendo por ahí, Dios bendiga sus vidas. Y Dios sigue obrando, Dios sigue dándonos el consuelo, la fortaleza. Basta que nos arrodillemos y busquemos la presencia de Dios, hermanos, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Mire, ya voy casi a la parte final. Es importante que hagamos esto y que mantengamos lo que tenemos, hermanos, y que lo hagamos todavía como un tesoro, lo agrandemos. Esa fidelidad, la santidad y la obediencia a la palabra de Dios, la mantengamos siempre vigente para que nadie gane nuestra corona. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. El versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto, es indudable que no he tenido oportunidad, porque los temas son diferentes, de tratar las señales del fin. Ya lo hicimos en alguna ocasión en la iglesia, pero es importante que sepamos que son señales ya previas al advenimiento de Cristo, al arrebatamiento de la iglesia. Así que en tanto que Él viene, hermanos, retengamos lo que
tenemos, no sea que ninguno tome la corona. Hay testimonios muy tristes, digo así, porque quiero ejemplificar esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las milicias soviéticas y norteamericanas llegaron a invadir Alemania y eliminaron los campos de concentración, hay testimonios. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, menciona testimonios de personas que justo un día antes de que los americanos libertaran el campo de concentración se suicidaron. Otros quisieron huir un día antes y fueron muertos por los guardias alemanes. Se desesperaron y al siguiente día fueron libres. Así que, hermanos, no nos pase como esos que están en campos de concentración o estuvieron, que a punto de ganar el premio perdamos pues la carrera por tomar actitudes arrebatadas cuando tenemos la victoria en nuestras manos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Edward Gibson, que es un historiador muy importante de la historia grecorromana, dice en su libro Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano. Esto lo digo porque voy a hablar de los resultados de la fidelidad de la iglesia de Filadelfia, precisamente. Describe a estas 7 iglesias de Asia nombradas en el Apocalipsis, de las cuales dice que 6 desaparecieron rápidamente del horizonte histórico. Dice, no así esta iglesia, la 6ª iglesia que nos ocupa, dice que es la iglesia de Filadelfia. Dice este historiador, solo Filadelfia ha sido salvada de la profecía o el coraje, por la profecía o el coraje, alejada del mar, olvidada por los emperadores, rodeada completamente por los turcos. Sus valientes ciudadanos defendieron su religión y su libertad por cerca de 80 años, para ser derrotados finalmente por lo más granado de los otomanos. De las colonias griegas e iglesias de Asia, Filadelfia sigue en pie. Gloria a Dios. Una columna sobre las ruinas. Un ejemplo reconfortante de que los caminos del honor y la seguridad algunas veces pueden ser los mismos. Es decir, el camino del honor y de la fidelidad, quiere decir, suelen ser los mismos siempre. Hay una columna que habla de la iglesia de Filadelfia, que está allí, una columna sobre las ruinas. Pero mire, esto es algo maravilloso. Todavía ese dato es interesante porque el Imperio Otomano se creó en el año 1299, año 1300, en plena efervescencia, o casi en la parte alta de la Edad Media. Dice, pero podemos calcular que la iglesia de Filadelfia sobrevivió por lo menos 1300 años. Es decir, mucho más tiempo que las otras 6. Hoy en día, la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de Hala Sehir, es decir, la ciudad de Dios. Filadelfia se llama hoy la ciudad de Dios. A pesar de la persecución de los turcos, hay una iglesia de una religión ortodoxa que ha logrado mantener activa ahí a una congregación hasta hoy. Desde que fue fundada por los efesios hasta hoy hay hermanos en Filadelfia. Hermanos, esto es maravilloso porque se cumple la palabra de Dios. El Señor dijo, yo te voy a abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Así que, hermanos, estamos seguros de que esto es algo verdadero. La prueba que está viniendo sobre el mundo, hermanos, está enfocando pues, prácticamente ya las baterías a todas las áreas de la vida social, la cultural, la religiosa, la económica, y muchos están volviendo a los pies de Cristo. Publicaba yo una estadística que recordé también la semana pasada. En México somos casi un 12% de cristianos evangélicos, cuando éramos 7 hace 10 años. Así que esto creo que va a subir más y más y más. 12% ya es casi una octava parte, ¿verdad? De la población mexicana, y no es cualquier cosa, hermanos. Dios nos ayude y nos llene de su gracia. Pudiéramos sacar muchos tesoros de estos pasajes de la Biblia, sobre todo de las cartas, pero no es el tiempo para esto. Quiero a continuación solamente concluir en el nombre de Cristo Jesús. Dice en Mateo 10:26 al 34. Así que
No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oigan al oído, proclámenlo desde las azoteas. Ya no teman, y no teman a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que hermanos, no neguemos su nombre, guardemos su palabra, que nuestra restauración hacia Él nos conduzca a la fidelidad y que esta fidelidad siga abriéndonos puertas para seguir manteniéndonos firmes y fieles. Oramos a Dios en este momento, les invito a orar. Amado Dios, en esta hora, en tu presencia estamos para darte gracias por el tiempo en que hemos reflexionado en esta palabra. Dios, te pedimos que extiendas tu mano de misericordia sobre cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña adolescente, Señor, cada joven, cada anciano, Señor, que está mirando esta transmisión, este sermón. Bendíceles, guárdales, tócales. Te rogamos de manera especial que trates en este momento con los enfermos de nuestra iglesia que están siendo probados, Señor Jesús. Pedimos especialmente por nuestra hermana Carmen Dueña, Señor Jesús, para que ella, su oxigenación suba normalmente. Por las familias, Señor Jesús, también de los hermanos Garay, de la hermana Andrea, del hermano César, Señor, todos ellos que tienen algunos problemas de COVID también sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias porque has restaurado a hermanos de la iglesia ya de COVID-19. Aquellos que están en este momento padeciendo un problema por ahí sean sanados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, abre las puertas de los cielos, abre las ventanas de los cielos para que seamos fieles en esta semana y todo el tiempo en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios bendiga sus vidas. Esta semana al parecer termina el 12 de febrero la contingencia. El gobernador emitirá un comunicado ese día, creo yo. Oremos toda la semana porque no se nos cierren de nuevo ya los templos, hermanos, porque ya se abrieron bares, ya se abrieron los restaurantes, ya se abrieron gimnasios, un montón de lugares que se abrieron y pues las iglesias no quieren abrirlas. Incluso en los gimnasios y en los bares es donde la gente se contagia más. En las iglesias no ha habido un solo contagio desde que se abrió. Así que pues lamentablemente estamos a orar para que esto no suceda, que nos abran ya y que podamos entrar a una actividad diferente, como, por lo menos como estábamos en pasados meses. Amén, hermanos. El día de aquí al miércoles estaré grabando la lección La Santidad, que corresponde a la lección 24 del proceso Cuidarlos, ¿verdad? De nuestra actividad de células. Les invitamos a que usted abra su hogar para sus vecinos, sus amigos, que puedan estar los miércoles ahí a las 7 en su actividad. También les encargamos a los padres espirituales que mantengan el cuidado de los hijos espirituales, y el próximo sábado estaremos ya, si Dios quiere, reuniéndonos a las 5 de la tarde con el tema verdaderos hombres y verdaderas mujeres en el templo. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante en el nombre de Cristo. Si alguien tiene necesidad por ahí de depositar sus aportaciones, con gusto les atenderé en el WhatsApp personal. Dios bendiga sus vidas y les llene de su gracia.